Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Sarmiento, soy estudiante de la universidad y en esta ocasión vamos a explicar el proceso para el desarrollo del proyecto que corresponde a la actividad fase 4 en la materia de trabajo de grado. Entonces vamos a proceder. El proyecto tiene como nombre Sistema Automatizado para la Tecnificación de la Producción Panelera en la finca Carare, Chima, Santander. ¿Va? Eh, El proyecto presentaba un problema. El problema estudiado fue la falta de tecnificación y automatización en el proceso de producción panelera a nivel general. ¿Ya? Representa una baja utilidad para los empresarios del sector al punto que han generado cierres masivos a nivel nacional. Esto fue el proyecto basado en esta idea que se desarrolló al visitar el sitio, ¿no? Dado por qué, porque la mayoría de todo el proceso de producción panelera a baja escala está basado en procesos muy manuales. ¿Qué es lo que se quiere? Tecnificar este proceso para ayudar a los paneleros a aumentar su productividad en los trapiches, ¿ya? Que ya no sea tanto una actividad artesanal que exponga tanto a la persona, ¿ya? Sino que incluyendo la parte técnica podamos aumentar la producción del proceso, ¿ya? En este orden tenemos unos objetivos generales y unos específicos desarrollados a partir de ese problema. Primero, el objetivo general está basado en diseñar un sistema automatizado para la tecnificación de los productos de la producción panelera en la finca Carare de Chima, Santander. Y unos objetivos específicos que son en los que nos vamos a centrar, que son caracterizar la situación actual del trapiche, identificar y graficar el proceso productivo, identificar los procesos a intervenir con herramientas lógicas a partir de los gráficos de producción y diseñar un sistema de automatizado para el proceso de fabricación panelera. Con estos objetivos vamos a lograr potencializar el proceso de los trapiches a nivel regional y aportar a estas comunidades estos procesos. Que mejoren el proceso. Ese es el objetivo que necesitamos resolver. ¿Va? Entonces, tenemos una solución planteada que es en la producción panelera, ¿ya? Semitecnificada. Entonces, lo dividimos en dos procesos. Un proceso que es la extracción del guarapo de caña a través de los molinos, ¿ya? Simplemente la caña pasa por una especie de molino en la que se saca el guarapo, ¿ya? Este proceso es simple, digamos, como tal, no necesita un nivel tanto de automatización, dado que ya conseguimos en el mercado sistemas mecánicos que hacen ese tipo de molillos, ¿no? Que hacen ese exprimir la caña. Entonces, digamos, este proceso está un poco más controlado. Ahora, después que se obtiene el guarapo, ese guarapo se va a hervir en ollas, ¿ya? Se hierve unas ollas a cierta temperatura y se tiene que ir revolviendo. Es ahí donde el proceso requiere más cuidado. ¿Por qué? Porque es un horno, es a ciertas temperaturas y básicamente es una persona que está ahí revolviendo manualmente, expuesta a ciertas actividades peligrosas, digamos, en el tema de salud. ¿Cuál es la importancia? Queremos eliminar de a poquito ese factor humano que posiblemente pueda generar un accidente laboral. Entonces, lo que vamos a tecnificar es la segunda fase, ¿ya? Que es la parte donde se va a estar midiendo la temperatura, ¿ya? Del guarapo y vamos a enseñar un control motor AC que, digamos, controle, ¿no? Las aspas girando la mezcla, digamos, del guarapo, del trapiche, del producto, para que la persona
no esté todo el día exponiéndose al calor y a las altas temperaturas y al posible accidente, ¿ya? Entonces esa parte se va a hacer con un Arduino. A este Arduino le vamos a colocar una termocupla tipo K, ¿ya? Esta termocupla, digamos, es el sensor de temperatura que cuando varía la temperatura, ya, ¿cómo te explico? Está diseñado de tal manera que cuando percibe una variación de temperatura, él va a producir un voltaje, ¿ya? Un voltaje muy pequeño. Entonces, por eso hay que meter un circuito de amplificación, ¿ya? Para que llegue al Arduino. Vamos a tener un potenciómetro con el que vamos a ir variando, digamos, la velocidad de giro del motor, ¿ya? Y para controlar el motor AC tenemos esta parte. Primero, el Arduino es el control, digamos, toda la fase de microcontrolador y no puede ir directamente. Entonces, se realiza un circuito de acople que se llama un optocoplador, ¿ya? Un triap, para poder conectar con el motor AC. Entonces, lo que hay que ir es vigilando el potenciómetro y dependiendo de hacia dónde lo giremos con un potenciómetro, una perilla, un volumen, va a hacer que el motor gire más rápido o más lento. Entonces, para eso se tienen unos materiales que es el presupuesto, está dentro de nuestro presupuesto para la implementación de la automatización de esta parte de la cocción del guarapo de caña, ¿no? El Arduino, la termocupla, los elementos electrovariados, ¿no? Que son los que hacen toda la parte de control, la pantalla de para mirar y el módulo, ¿sí? Esta sería la tabla de precios estimada, ¿ya? Ya. Si es un tapiche más grande, digamos, vamos a necesitar un mayor presupuesto. Entonces, lo que queremos es estandarizar, no tanto estandarizarlo, sino que el producto que vayamos a desarrollar como piloto proyecto, ¿sí? No sea tan enfocado solo a un solo tapiche, sino que se pueda llevar a otros tapiches, tal vez más grandes, con más de una olla, que tengan 2 o 3 o 4 hornos para la cocción del guarapo, ¿ya? Entonces lo que se requiere es que esta tabla de precios esté enfocado en una sola olla de cocción del guarapo y esa sería la tabla de precios, digamos, de toda la investigación, ¿no? Entonces, el circuito que se va a desarrollar para ese es este que tenemos acá, ¿ya? Nuestras pantallas LED 6x2, nuestro termocupla, el sistema de amplificación, el potenciómetro con el que vamos a variar la velocidad, ¿ya? Acá lo tenemos, ¿sí? Básicamente lo tenemos acá. Aquí tenemos el Arduino, aquí tenemos la termocupla, ¿ya? Una termocupla tipo K, donde vamos a poder subir y bajar la temperatura y se va a generar un voltaje, ¿ya? Con este amplificador vamos a amplificar ese voltaje, ¿ya? Este es un amplificador no inversor, ¿ya? Que va a permitir, ya, porque el Arduino no va a permitir meter voltajes negativos. Si lo colocamos, pues vamos a tener errores, ¿no? Este es el potenciómetro con el que se va a variar la temperatura. Y acá, como vemos, tenemos un autoacoplador, un triap y esta lámpara con la que vamos a simular el motor. No coloco el motor porque al correr la simulación, el motor va a generar mucha carga y la simulación va a quedar muy despacio. Por eso la reemplacé por la lámpara, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí es para la simulación, ¿no? Entonces, basado en eso, la reemplazamos. ¿Ya? Este acoplador, este es el circuito octocoplador, ¿ya? Se utiliza mucho para aislar la parte de control con la etapa de potencia. Todo esto es una etapa de control, ¿ya? Toda esta es la etapa de control. Controlamos las cosas, leemos datos, ¿ya? Y con esos datos los tomamos en cuenta para tener unas decisiones de mover la potencia, ¿no? Donde ya ponemos, y esta parte acá donde ya colocamos la parte de potencia, el trial, motor de 120, trifásico, y tenemos la fuente, ¿ya? Y, disculpa, listo. Entonces, primero tenemos el código. Este es el código que se va a incluir aquí incluimos la librería para utilizar en la pantalla LCD, ¿ya? Aquí definimos los pines en que va conectada la pantalla LCD, ¿ya? Y simplemente le decimos, oiga, mira, ahí hay una
pantalla LCD que está conectada en estos pins. Ya. Y este DIN pin, ya, que es el 10, que es el que se utiliza acá, con el que vamos a ir controlando nuestra carga. Mode Setup, aquí vemos la configuración de los pines. Nuestros pines de salida son 16, 16 por 2. ¿Ya? Y acá la temperatura y acá el tema de la comunicación serial. Simplemente para que miremos básicamente el desarrollo. ¿Ya? Aquí tenemos el void loop. ¿Ya? Entonces lo que indica es que primero se lee el voltaje analógico del pin A1. ¿Ya? Y si lo miramos, el pin A1 es este donde tenemos la termocupla, ¿no? ¿Sí? Al leer esto, digamos, el Arduino nos lo va a dar en enteros, ¿ya? La GC del Arduino es de 10 bits, por lo tanto, puede leer un voltaje y representarlo hasta 5024 niveles, ¿no? Hasta 1024 niveles. Ahora, lo que hacemos es tomar estos voltajes enteros, niveles, los multiplicamos por 5 y lo dividimos por 1023. ¿Por qué 1023 y no 1024? Porque la GC del Arduino es de 10 bits, puede representar hasta 1024, pero en la electrónica digital el cero no se toma como una señal de voltaje, ¿ya? Entonces, él lo va a interpretar como cero. Entonces, la cuenta real tiene que ser 1023. ¿Ya? ¿Por qué 5? Porque 5 voltios es el voltaje máximo que puede leer el Arduino. Y acá ya tendríamos el voltaje, ya no como un entero, sino como un decimal. ¿Va? Después le aplicamos esta fórmula y con ello hallamos la temperatura. ¿Ya? Este es el mismo proceso se hace para el pin A2, ¿ya? Que es a donde tenemos el potenciómetro. ¿Ya? Entonces lo que dice, leemos el pin a 2, lo transformamos de entero en voltaje, luego aplicamos esta fórmula. ¿Ya? Este es para tener la variable entre 0 y 32, que es el límite, ¿ya? El periodo total, básicamente el periodo total de la onda. ¿Ya? Y después hacemos, aquí lo escribimos, ya para generar la función de la onda, ¿no? El pin lo tenemos en alto, esperamos un tiempo y el tiempo va a depender de este número y después lo pagamos para que esperemos este número que va a ser el contrario de 32 veces menos ese valor, ¿no? Eh, volvemos al diseño para que vayamos viendo, digamos, todo el proceso, ¿sí? Aquí tenemos el Arduino, tenemos la etapa de potencia, tenemos nuestra LCD, ¿sí? Y acá le damos correr, ya con nuestra, disculpen, aquí le damos correr para empezar a ver la simulación. Entonces aquí tenemos nuestro osciloscopio, ¿sí? Con el que vamos a ver cómo la onda que representa es una onda seno que va a variar, digamos, en el sentido en que queremos que se genere la señal, ¿no? Entonces, cuando variemos el voltaje, digamos, vamos a ir mirando cómo la entrada va a salir dependiendo de la onda que le vamos a generar, ¿no? Entonces, me permiten, coloco aquí, cuando variamos, digamos, el, variamos ya, un 40%. Oh my god, se cerró. Ok, seguimos ejecutando. Como podemos ver, acá es una onda de 60 Hz, no sale completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a variar nuestra termocupla, nuestro potenciómetro, ya, digamos algo aproximado al 40%.
¿ya? Ahí la onda va a empezar a salir menos completa